Al menos 101 tiroteos han ocurrido en los Estados Unidos en este 2023. Están ocurriendo de forma abrumadora y sin que nosotros podamos pronosticar cuándo y dónde ocurrirán. Puede ser una escuela, un centro comercial, un lugar de trabajo, un parque, pero lo cierto es que cada día nos enfrentamos al miedo de perder la vida en cualquiera de estos lugares. Sin embargo, toca seguir viviendo y exponiéndonos a vivir en sociedad. Cómo abordar ese tema con los niños y adolescentes es el tema que hoy vamos a tratar. Cómo ayudarlos a manejar esa ansiedad que se genera ante una noticia que es tan desgarradora y que parece tan lejana, pero que también está tan presente en nuestra vida. Bienvenidos a Ecos del Pensamiento con Valentina Murcia. Este día tengo el gusto de presentar a la licenciada Marta Rivas, quien nos va a estar conversando sobre este tema, y también quiero hablarles un poco acerca del background y de la experiencia que ella tiene para abordar el tema. Ella posee un máster en psicología infanto-juvenil del Instituto Europeo de Psicología Aplicada, pertenece al Consejo para Niños Excepcionales en Estados Unidos y es fundadora y directora del Centro Psicopedagógico Aprendo, y además ha dirigido investigaciones en diferentes organismos internacionales. Así que quiero empezar dándole las gracias por haber aceptado esta entrevista para Ecos del Pensamiento. Bienvenida. Encantada, Valentina, de estar este día en este tema tan interesante, tan actual y tan necesario de brindarle como ciertos lineamientos, especialmente a los padres de familia, de cómo manejar la ansiedad en sus hijos, ya sea niños o adolescentes. Y es que le comentaba, licenciada, que están ocurriendo de forma abrumadora, ¿verdad? Estados Unidos está teniendo un récord en esto y cada día escuchamos de esto. Se considera que para este 2023 llevamos al menos 201 tiroteos de los que hemos tenido conocimiento, y esas noticias que aparecen, uno dice, fue en alguna ciudad lejana, pero cuando es cada vez más cerca, cuando la alerta es de la escuela de nuestros hijos, ese miedo se apodera de nosotros y a veces parece que no sabemos ni siquiera nosotros mismos cómo abordarlo y mucho menos cómo hablar de ello con los niños. Sí, bueno, el efecto que va a tener este tema de los tiroteos en los niños, sobre todo en aquellos que afortunadamente hasta el momento no han experimentado eso en manera directa en su propia escuela. Yo considero que va a depender de varios factores, no hay un factor único. Definitivamente es determinante la forma en que los adultos que están alrededor del niño, en especial los padres, pero también otros cuidadores y maestros, manejen el tema con el menor de edad. De la actitud que ellos tengan va a depender muchísimo, sobre todo contemplando el factor edad. Mientras más pequeño es el niño, más determinante va a ser que va a estar vinculada la reacción del niño a la reacción, por ejemplo, del padre de familia. Si el padre de familia comienza a manejar demasiada angustia, tiene serias dudas sobre la conveniencia o no de enviarlo todos los días a la escuela, si da las recomendaciones a su hijo en una forma con demasiado sentido de alarma, pues obviamente eso se va a reflejar en que el nivel de ansiedad del niño va a ser significativamente mayor. Ese efecto se va disminuyendo en la medida que el estudiante es de mayor edad. El adolescente ya no reacciona tanto a la angustia del padre, sino ya tiene como sus propios criterios. Pero en el caso de los niños muy pequeños, sí, para poder hacer un adecuado manejo de ansiedad, los padres tienen que ser muy cautelosos en la forma en que dan las recomendaciones, en la forma que hablan con ellos sobre el tema del tiroteo, en la forma como establecen, digamos, planes de acción de qué vamos a hacer si enfrentamos este tipo de situaciones. Si el padre de familia lo logra hacer en una forma ecuánime, calmada, dándole a entender al niño que existen cosas reales que puede hacer para minimizar los riesgos, hace sentir al niño más tranquilo, más seguro, ¿verdad? Eh, en el caso particular de otros cuidadores o de los docentes
en el ambiente escolar, a mí me parece importantísimo hacer ahí un llamado de que se tiene que cerciorar el centro educativo, que el discurso que hagan todos los docentes sea equilibrado y parejo, que todos den como la misma recomendación. Porque yo ya he tenido casos en donde ante un simulacro, por ejemplo, de tiroteo, los maestros no han manejado ese discurso unificado y ya han habido maestros de primaria que le dicen a los niños, si cuando tú estás en el baño suena la alarma de tiroteo, ni te molestes en regresar al aula porque no te voy a abrir. Entonces eso genera mucha angustia en un niño, hasta el punto de que eh, este niño en particular al que me estoy refiriendo ya no quería ir al baño durante toda la jornada escolar. Y eso pues es perjudicial para su salud. Y al investigar un poquito más, pues la realidad es que esa no era la recomendación que la administración escolar había dado. Los demás maestros en ningún momento les dijeron eso a sus estudiantes. Fue solamente esa maestra en particular que ella así lo interpretó, así lo entendió y así se lo transmitió a sus estudiantes, generando como mucha angustia, ¿verdad? Otro factor, además de la edad del estudiante, de la forma de manejo de los adultos, de si hay un criterio unificado de parte de la institución educativa de cómo se va a transmitir la información, es si existe en el estudiante o no alguna condición preexistente, porque probablemente muchos en el salón de clases escucharon la misma recomendación y no le pusieron mayor atención, no les afectó, siguen yendo al baño sin ninguna dificultad, pero habrá algún par de estudiantes que sí. ¿Por qué? Porque tienen una base ansiosa, a lo mejor no se ha diagnosticado un trastorno de ansiedad, pero los hace quedarse dando vueltas a la recomendación, planteándose posibles escenarios que aún no han sucedido y empiezan a elevarse los niveles de ansiedad. Entonces, el manejo de este tipo de situaciones en estudiantes, que sabemos que sí los hay, y muchos, desafortunadamente, que tienen condiciones en aspectos de salud mental como ansiedad, depresión, trastornos de alimentación, etcétera, eso los hace más vulnerables a experimentar ansiedad ante el tema de los tiroteos e incluso ante la participación en los simulacros. ¿A qué signos de ansiedad debemos de poner atención? ¿Cómo se manifiesta? Pues las manifestaciones van a variar también dependiendo de la edad del niño, pero algo a lo que los padres de familia deben poner mucha atención es cuando el niño comienza a presentar algo que nosotros denominamos somatización. Cuando el niño comienza que todos los días le duele la cabeza, no puedo ir al colegio porque me siento mal, me duele el estómago, la manifestación de un dolor, el padre de familia no puede determinar. No es como cuando un niño dice creo que tengo fiebre y le pones el termómetro y te das cuenta que no tiene. O sea, un dolor, solamente la persona que lo experimenta sabe qué tan intenso es, qué tan frecuente, si está el dolor o no está. Aparte de que los dolores psicosomáticos pueden llegar a ser tan reales como un dolor físico, ¿verdad? Cuando el niño dice me duele la cabeza o me duele el estómago o tengo náuseas o incluso hay niños que comienzan a vomitar cada mañana porque van a ir al colegio o tener otros trastornos estomacales. Esos son somatizaciones que nos sugieren que hay algo en el ambiente escolar que le está generando ansiedad al niño y que eh, no le permite sentirse seguro. Y ese es uno de los principales planteamientos que, que tenemos que hacernos. Claro que es muy difícil el manejar que haya tiroteos en otros lugares, pero un centro educativo es un lugar que tu hijo visita todos los días, de lunes a viernes, y por un periodo bien prolongado de tiempo. Es un lugar en donde él se necesita sentir realmente seguro. Y es que definitivamente nosotros
como padres no logramos controlar, en el estado de Texas, por ejemplo, la aportación de armas. Existen leyes bastante permisivas en este sentido, ¿verdad? Y aunque a nivel federal se intenta controlar la venta de algunas cosas, eso no está, digamos, de parte de nosotros. Y lo que nos toca a nosotros desde casa, desde nuestro lugar, es ayudarlos a manejar esas emociones. Creo personalmente que sin invalidarlos y decirles no pasa nada, porque sí está pasando, es real, es una amenaza latente, pero ¿cómo los ayudamos a manejar esa emoción en ellos? Bueno, cuando decimos, en primer lugar, cuando decimos que la forma en que el adulto lo maneje va a ser muy determinante para la forma en que el menor de edad lo logre manejar, eso significa que el propio padre de familia tiene que tomar ciertas acciones. Eh, Nos sentimos más angustiados ante lo impredecible, nos sentimos más angustiados ante lo que se sale de nuestro control. Entonces nosotros necesitamos retomar cierto control para podernos sentir seguros y poder transmitir esa seguridad a nuestros hijos. ¿Cómo lo pueden hacer los padres? Definitivamente no está al alcance de un padre de familia determinar si en un estado la aportación de armas se favorece o no. Pero sí está dentro de los alcances de un padre de familia el involucrarse en todas las actividades del centro educativo y ser muy asertivo y saber exactamente cuál es el plan que tiene la escuela de mi hijo. ¿Lo están haciendo bien? ¿No lo están haciendo bien? ¿Qué puedo aportar yo? ¿De qué manera puedo colaborar? A lo mejor hay algunos padres de familia que tienen experiencia en el manejo de estos y no se involucran. Y si el padre de familia se involucra, sabe exactamente cómo se va a manejar, se siente satisfecho de lo que el centro educativo está haciendo, de la forma como lo está transmitiendo a sus hijos, pues recupera al menos parte del control y la seguridad y la tranquilidad de que estoy haciendo todo lo que está a mi alcance. Sí, definitivamente creo que eso es determinante. Y en el tema de minimizar los sentimientos de los niños, yo creo que es importante que en los hogares abramos espacios para que los miembros de la familia tengan la posibilidad de hablar de cómo se sienten, sin que les digamos a nuestros niños, no pasa nada, eso es ridículo, ¿por qué tienes miedo? Aquí nunca ha pasado nada. O sea, el miedo es un sentimiento muy fuerte, es real, el niño lo está experimentando. Entonces, la primer cosa que necesita es sentirse comprendido, no invalidado. Es una forma también de hacerle sentir que su círculo de confianza está ahí para él. Definitivamente sí. Y cuando el padre de familia tiene la posibilidad no solo de escucharlo, hacerlo sentir entendido, sino de transmitirle, pero estamos tomando acciones para poder regular esta situación, para que tú puedas estar en un ambiente más seguro. Yo estoy formando parte del grupo de padres de familia que trabajan en eso. En cuanto si suena la alarma de algo, yo voy a estar ahí, eh, afuera del centro educativo. O sea, todo eso le transmite tranquilidad y seguridad al niño. Licenciada, hay otra pregunta que a mí me llama la atención con respecto al manejo de esto. Hay niños dentro de las escuelas que están dando falsas alarmas con respecto a la aportación de armas dentro del centro escolar. Cuando los revisan, no tienen nada, sin embargo, diga, de alguna manera llaman la atención, ¿verdad? Encienden todos los focos de alerta, los profesores, los directores, todos los asistentes están sobre él. ¿Cómo hablar con los niños también para que tengan un poco de sensibilidad y de empatía ante una situación como esta y evitar que lo estén haciendo en las escuelas? Yo creo que tiene que haber una combinación, no es un aspecto que deba ser tratado solamente disciplinariamente, ¿verdad? O sea, si tú comenzás a manejarlo en una forma estrictamente disciplinaria, en donde cualquier persona que haga esto, cualquier estudiante que haga esto, va a tener una sanción muy fuerte, creo yo que no estás trabajando, tal vez solucionas a corto plazo
el problema que estás enfrentando, pero no estás trabajando en la raíz del problema. Yo siento que nuestros niños necesitan tener en las escuelas procesos de adquisición de habilidades sociales saludables. Estos niños que utilizan este recurso habiendo un problema tan serio de tiroteos a lo largo y ancho del país, eh, en las escuelas, realmente siento que están mal socializados. No están tomando en consideración los sentimientos de los demás, la preocupación de los demás, eh, creen que esto es simplemente es una broma fuerte de mal gusto y que puede tener consecuencias muy graves. Y tenemos que hacérselo saber. Y yo siento que los centros educativos tienen que trabajar mucho en tratar de socializar en forma más adecuada a todos sus estudiantes. Y en particular en este aspecto, ¿verdad? Porque esto no es gracioso. En este tema de socializar y de ser más empáticos, podemos decir que también hay muchos niños que están conectados a videojuegos. ¿Qué tan cierto es esta idea generalizada de que de alguna manera los videojuegos hacen que el niño pierda esa conexión con la realidad o no distinga la realidad de la ficción? Porque muchos de estos juegos están relacionados a robos, asesinatos, y es sangre, aunque es un mundo virtual, pero los niños están concentrados en eso. Bien, la pregunta es bien interesante y creo que amerita que nos detengamos un poquito en este aspecto. Has mencionado varias veces la palabra empatía y creo que está muy bien utilizada. Pero tenemos, cuando yo digo que necesitamos incorporar formas de socializar más adecuadamente a nuestros estudiantes en el ambiente escolar, lo digo porque estamos, cada vez estamos notando que los niños no están desarrollando adecuadamente la empatía. ¿Por qué sucede esto? Es bien interesante el saber que la parte del cerebro que está asociada a la empatía también es la parte del cerebro que se relaciona con la lectura a profundidad. Y cada vez vemos que nuestros estudiantes no quieren leer y menos a profundidad, ¿verdad? Ellos prefieren, ya no quieren ni escribir un mensaje, solo mandan mensajes de voz. No quieren, si el mensaje que tú recibes en tu red social o en tu WhatsApp o en el medio que utilices para comunicarte es demasiado largo, hasta a ti como adulto decís, ah, no, qué pereza, este mensaje está muy largo, ya no lo quiero leer porque es demasiado largo, porque estamos generando el hábito de no lectura. Entonces no se desarrolla la empatía adecuadamente. Entonces tenemos que encontrar otras vías para que nuestros niños desarrollen empatía. Y si a eso le venimos a agregar el tema de los videojuegos, que la mayoría de nuestros niños sí juegan videojuegos violentos, el tema con la violencia en los videojuegos es bien amplio. No se trata solamente de si las gráficas o las animaciones son realistas o no. En definitiva, yo lo que he encontrado que se hacen grandes esfuerzos porque los niños no tengan acceso a videojuegos para mayores de edad, pero algunos padres no respetan eso y dicen no, no pasa nada, solo es un juego, ¿verdad? Pero esas restricciones para las películas, para las series, para los videojuegos, están ahí por una razón, es para la protección de sus propios hijos, ¿verdad? Porque se va generando como una desensibilización hacia la violencia, hacia la muerte, hacia la sangre, hacia escenas de guerra, y después queremos pedirles que sean empáticos. Entonces es una terriblemente mala combinación de un niño que escasamente lee porque ya no quiere leer, porque está aburrido, porque prefiere ver videos, porque prefiere escuchar audios. Estamos creando además una generación de niños
cuya capacidad atencional cada vez es más pequeña. Si uno se fija bien, los niños menores de 10 años les cuesta ahorita incluso ver una película completa, lo sienten muy largo. Empezaron que solo querían ver un video de YouTube que tal vez duraba, no sé, 12, 15, 17 minutos, pero se centraban, porque me imagino lo has visto, se centran en una parte del video que les gusta, que les parece gracioso y solo miran ese pedacito una y otra vez. Pero luego viene y aparece TikTok y este tiene una duración de 2, máximo 3 minutos. Entonces, y nuestros niños lo están consumiendo en aquellos casos de hogares que no restringen esto en niños muy pequeños. Y entonces estamos entrenando al cerebro a poner atención 2 o máximo 3 minutos y cambiar de tema, y cambiar de tema, y cambiar de tema. Y después queremos meter a un estudiante 45 minutos a un salón de clase y que escuche a una maestra o un maestro hablar del mismo tema todo ese tiempo. Es contradictorio. Entonces, todos esos aspectos tenemos que cuidarlos. Esa desconexión de la realidad que también se ve ejemplificada en las escuelas, que posiblemente hay alguna señal de alerta, pero está cada quien concentrado en lo suyo o en su mundo virtual que no se dio cuenta de las señales de alerta de quienes estaban también a su alrededor. Y una cosa muy importante es que los niños te lo dicen muy frecuentemente. Mis papás, si yo saco buenas notas, me dejan jugar lo que quiera, el tiempo que quiera. Esa es la única condición, sacar buenas notas. Y mi respuesta a eso es, los buenos estudiantes también necesitan ser protegidos del exceso de acceso a tecnología, videojuegos, porque las adicciones de tecnología ya están contempladas como un trastorno. Entonces, no importa que tu hijo sea muy buen estudiante y no se trata solamente de utilizar el quitar el dispositivo o restringir el videojuego como un castigo. Tenemos que educar que esto es para cuidar el cerebro de nuestros niños. Así es. Y bueno, para finalizar, quisiera que nos diera algunas recomendaciones para el manejo de la ansiedad en los niños. Pues de manera muy interesante, quizás la recomendación va a ser como sorprendente para ti. Yo creo que necesitamos como familias hacer al menos una comida al día en familia sin dispositivos, en donde verdaderamente tengamos la oportunidad de abrir un espacio en donde conversamos, en donde escuchamos, en donde compartimos y vemos a nuestros hijos a los ojos. Eso se está perdiendo muchísimo. Cada quien come en su propio cuarto, viendo su propio dispositivo. Los papás no saben qué es lo que están viendo sus hijos. No, llega un momento en que son roommates, no son una familia y no se conocen mucho, ¿verdad? Entonces, si queremos poder manejar la ansiedad de nuestros hijos, tenemos que dedicar un tiempo de calidad a compartir con ellos, a conocerlos, a abrir espacio para conocer cómo se sienten, qué piensan, qué les preocupa, qué les inquieta, qué les angustia. De lo contrario, nos podemos llevar sorpresas muy grandes. Y una vez que abrimos esos espacios, escuchemos a nuestros hijos hasta el final, porque muy frecuentemente los padres de familia interrumpimos y cortamos. Y entonces, sobre todo en el caso de preadolescentes y adolescentes, ellos ya después no nos quieren contar nada. Tenemos que escuchar hasta el final, tratar de entender el punto de vista y entonces tomar acciones que nos permitan, si nuestro adolescente, nuestro preadolescente o nuestro niño está experimentando ansiedad, existen muchas cosas que se pueden hacer, desde ejercicios de relajación, involucrarlo en deportes, siempre y cuando no sean deportes de alto rendimiento, porque pues es ahí la exigencia, pues es un estrés más, ¿verdad? Sí. Pero hacer ejercicio en forma regular,
al menos 3, 4 veces por semana, realmente sí proporciona, vamos a decir, cierto blindaje contra la ansiedad y la depresión. Y si los padres lo logran hacer acompañando a sus hijos, pues se crea todavía más vínculo y conocimiento del propio hijo para poder manejar toda esa ansiedad. Y como padres también necesitan ellos mismos identificar en ellos ansiedad para no transmitírsela innecesariamente a los hijos. Así es que ya lo sabemos, ahora tenemos que tener mucho cuidado en la forma en la que hablamos de estos temas con nuestros hijos, dependiendo de su edad y del contexto en el que nos encontramos. Debemos de poner atención a las conversaciones con nuestros hijos y dedicarles tiempo de calidad. Este ha sido Ecos del Pensamiento en esta edición en la que nos ha acompañado la licenciada Marta Rivas, y para que todos aquellos que la han escuchado y para quienes quieran contactarla y tener más información de ella, voy a dejar información de contacto, y quiero también agradecerle esta conversación que hemos tenido, este espacio. Esperamos que sea de ayuda para muchos padres, para muchos maestros que estén pasando por estas circunstancias. Bueno, encantada de estar este día con ustedes. Esperamos que nuevamente nos pueda acompañar en una edición más de Ecos del Pensamiento. Recuerde que Ecos del Pensamiento está en las diferentes plataformas. Nos pueden escuchar a través de Spotify. También pueden seguirnos a través de las redes sociales y pueden suscribirse para recibir todos los recordatorios de lo que estamos trabajando con mucho cariño para que esta información sea de ayuda para todos nosotros. Será hasta la próxima vez.